Intentando. Bueno, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este su programa de los viernes, Conversando en Viernes, con la dirección de William Vianney Solano. Estamos en De Cerca, periodismo independiente y crítico. Nuestro invitado de hoy, Andrés Felipe Muriel, filósofo y candidato al doctorado de filosofía en la Universidad del Valle, sede Cali. Con él queremos conversar sobre enseñanza de la filosofía en la educación pública en Colombia, que es el campo donde él trabaja. También enseñar a pensar, ¿qué será más importante? ¿Enseñar a pensar o enseñar filosofía? Y también, como siempre, este programa tiene dos partes. En la primera, un poco su experiencia de vida, su biografía, y en la segunda parte, pues los temas que hemos preparado conjuntamente con Felipe Muriel. Andrés Felipe, muchas gracias por compartir esta noche con nosotros y por acompañarnos, y bienvenido al programa. No, hombre, Alfredo, gracias a ti, gracias a Vianney también por la invitación. Pues me siento de alguna manera honrado también. Bueno. Y pues bueno, un poco nervioso, no sé. No, tranquilo. No, aquí no hay coronavirus ni hay agentes de coronavirus, para no tener miedo. Bueno, lo primero, como siempre, Felipe, háblanos un poco de tu vida. ¿Dónde estudiaste el bachillerato, tu primera carrera, después dónde has trabajado? Yo soy bugueño 100%. 100%, sí. Nada más me alejo, pero para volver. Y lo que me alejo, digamos, siempre pensando es en estudiar, ¿no? ¿Terminaste en qué colegio? Yo terminé en el Tulio Enrique Tascón. Estudié la primaria en una parte en el Gimnasio Central, otra parte en la Absalón Fernández de Soto, donde mi mamá era profesora. ¿Tu mamá vive todavía? Sí, claro. Pero ya está retirada. Sí, por supuesto. Trabajó en el magisterio durante muchos años y en esa escuela pues fue donde hizo la mayor parte de su carrera como docente. Y en el Tulio Enrique Tascón hice todo mi bachillerato. Allí... Bueno, perdón, para los que no conocen Buga, el Tulio Enrique Tascón es el mismo Politécnico, que tiene un enfoque comercial, ¿no es cierto? Sí, de bachillerato comercial. De alguna manera yo no sé si un filósofo sea como no sé, un egresado que será raro, fallido, raro. No creo, Sí. Pero sí un poco como divergente. Bueno, y después de eso empezaste ahí mismo la carrera de filosofía. Sí, claro. ¿Sí? Desde el principio me interesa la filosofía, tuvo un camino a través de la literatura, ¿no? Ya. Como lector y como escritor también. Y cuando llegó el momento de escoger, pues ya uno terminando el bachillerato y eso de me inscriba en algo, yo tenía como unos ideales ahí muy románticos y yo decía, no, si yo voy a estudiar literatura me voy a pervertir mi estilo, la bohemia. La bohemia que es de los literatos, ¿no? Precisamente estaba viendo aquí a Manuel Mejía Vallejo, que cuentan las malas lenguas que siempre en las conferencias tenía un vaso con agua. Aparentemente era un vaso con agua como este, pero era un vaso lleno de aguardiente. Y lo que tomaba para refrescar la voz era aguardiente puro. ¿Sí? Y pues mi sorpresa fue que en filosofía había más igual o más bohemia. Que en literatura. Sí, claro. Pero igual sí fue una decisión, digamos, inspirada en eso, ¿no? Como en descubrir las posibilidades de comprensión del mundo, de cómo interpretarlo, cómo poder expresar esas posibilidades que uno tiene en cuanto pues sujeto, en cuanto persona también, ¿no? Sí. Hiciste en la Universidad del Valle, ¿no? Sí, claro, allá en la Universidad del Valle hice mi licenciatura en filosofía, después la maestría, y ahora estoy, como lo dijiste ahora, pues en el proceso del doctorado. Bueno, ¿Ya cuánto llevas en el doctorado? En el doctorado llevo un añito, este es mi tercer semestre. Terminamos un ciclo ahorita y ya viene el ciclo que es netamente investigativo. Ya, que es como el trabajo para la tesis. Sí, claro. Igual está lo tienen diseñado de una manera muy
Sí. Hay unos seminarios permanentes y entonces desde el principio te presentas con una propuesta. Pero ya llevas cierta ventaja porque tú tienes pregrado en filosofía, maestría en filosofía, sobre quienes no vienen como de esa rama, ¿sí? O de esa formación. Pues sí, podría ser, no sé, parece una ventaja. Al menos allá me considero un poco como en casa, tal vez. Claro, jugando de local. algo así. Entonces, al menos en ese sentido es una ventaja. Claro, los profesores ya te conocen Claro, desde el pregrado, claro. me imagino. Pues en la maestría sí está abierto. Bueno, y hace poco, la semana pasada creo, fue la jueves presentación de la de la maestría aquí en la sede de acá. Está abierto a profesionales de todos los campos. Correcto. De las ciencias, de la salud. De humanidades. En general. Sí. Pero yo supongo que para el doctorado, no porque esté restringido, sino por la misma condición del doctorado, sí allí ya son más, digamos, los profesionales en el campo de la filosofía, al menos los que... Sí, todos tus compañeros son filósofos, digamos, desde pregrado. Sí, o al menos con la maestría en filosofía, digamos, Ya. aunque el pregrado sea en otro campo. Ajá. Bueno, pero siempre que estudiaste filosofía, ¿querías era enseñar después filosofía? ¿O dedicarte a la investigación? No, yo... ¿O a escribir sobre filosofía? Sí, yo quería, mi concepción, como te dije al principio, era pues muy ingenua también, ¿no? Mi proyecto era muy ingenuo pero bueno, ingenua es la filosofía, o ingenua debe ser. Quería era comprender las cosas, quería comprender el funcionamiento del mundo, comprender a mí, mi relación con el entorno, todo lo demás. Y pues no sé después qué vendría. Claro. Hay una anécdota que yo siempre cuento, y es que cuando yo en la casa conté que dije, bueno, voy a estudiar filosofía, pues mi mamá se puso a llorar. Yo no sé por qué. Pero porque, de pronto tenía otra expectativa. Sí, o porque pensaba en un médico, un ingeniero. Sí, cualquier otra cosa menos un filósofo, sí. supongo. Pero bueno, después ya como que le ha tocado o resignarse o soportar. o algo así. Pero no, yo sé que ella está orgullosa de mi decisión porque ha comprendido que es como una vocación que yo he llevado y ese ha sido como el sí. Entonces sí, respondiendo pues a tu pregunta, yo no tenía ni idea en un principio de, bueno, y cuando me gradué, ¿qué? No, yo estaba ahí en un ambiente pues de leer y de producir también y todo esto. Pero bueno, son las mismas, como la misma corriente de la vida y de la edad que lo va llevando a uno, y llegó la hora de graduarme, ya tenía mi hija, entonces bueno, hay que ponerse a hacer algo porque... Claro. Y cuando para esas fechas fue la primera convocatoria docente con el nuevo estatuto, bueno, nuevo, pero ya es del 2005, el estatuto 1278. Y bueno, me presenté allí y de una vez, eso fue casi saliendo de la universidad, y conté pues con la feliz coincidencia de que para ese año también había... ¿Y entraste a qué institución? Empecé en el ITA, en la Institución Educativa Agrícola de Buga. Allá estaba el profesor a quien admiro tanto, estaba Carlos Caballero, todavía estaba allí, y tenía pues la asignación en filosofía y tal. Sí. Y pues bueno, yo llegué y allí empecé dando ética. Claro, directamente filosofía no. No, todavía, no. Humanidades, sociales. Sí, allá tienen, creo que todavía existe una de las especialidades de la educación media, que es humanidades. Sí. Allá tienen ciencias, humanidades, y otra que es promoción social. Entonces en humanidades tenían, no sé si todavía tenían antropología, sociología, no sé qué, entonces... Entraste a esa parte. Por ese lado también un poquito, porque también estaba Marcelo Vergara, no sé si... No sé si lo conocí. Poco a poco. Y allá, bueno, ya llegó el momento de tomar la asignación en filosofía, estuve allá muchos años, aprendiendo muchísimo, claro. Porque una cosa es pues encontrarla en los libros, encontrarla en el aula ya en la universidad y tal, y otra cosa es
pues tratar de compartir algunos intereses o descubrir algunos intereses o preguntas propiamente filosóficas en unos chicos y de unos contextos tan diversos y algunos con muchas dificultades, claro, con dificultades de todo orden y tal, y bueno, ahí es donde se empezó como a problematizar, digamos, ya la labor docente en filosofía. Bueno, entremos ya a nuestra segunda parte después de esta biografía ¿o quieres agregar algo pues más? Simplemente como para complementar que ahora estoy en San Vicente. Sí, claro, en San Vicente, y ya pues desde el principio sí con la asignación en filosofía. Y son otros retos aquí. Digamos, cada institución tiene su propia realidad y cada vez hay como un cuestionamiento personal, profesional. Sí, entrando ya en la conversación, en la segunda parte de nuestro programa, precisamente la primera pregunta que quería que compartiéramos con ustedes y con Felipe es: ¿por qué enseñar filosofía hoy en Colombia? ¿O para qué enseñar filosofía? En este contexto de la educación pública, pues nacional, porque la de Buga es reflejo de la de muchas partes del país también, ¿no? Sí, claro, en Buga, en Chiquito está todo lo que se vive a nivel nacional. Y en cada institución también está todavía como con un suma y una lupa, se vive con mayor intensidad todas las dificultades que se viven a nivel social, económico. Sí, en las redes, en la escuela se refleja todo. Se refleja todo. Pues la pregunta de para qué enseñar filosofía, pues bueno, la disciplina filosófica nos ha enseñado a preguntar siempre, ¿no? Y a hacerle casi la disección a una pregunta y tal. Pues uno tendría que preguntar primero bueno, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando decimos para qué sirve, para qué enseñar filosofía? Entonces, ¿cuál es? Pero ¿a qué filosofía nos estamos refiriendo? Y tal. Sí, filosofía como un contenido, filosofía como un conjunto de competencias. Como historia de la filosofía, porque es que lo que uno se encontró, por ejemplo, en el bachillerato es toda la filosofía occidental, entonces era historia de la filosofía. Por ahí de vez en cuando le pedían a uno un ensayo, digamos, más de reflexión personal, pero que tenía que dar cuenta también de eso, determinados filósofos, o que hiciera referencia a ellos, aplicándolo de pronto a la propia vida o al contexto social. Pero en realidad se convierte, ¿tú crees, en una historia de la filosofía? Sí, pues es... ¿O sería el ideal convertirlo en eso? No, pues supongo que no es el ideal, y no es mi ideal tampoco en mi labor docente. Pero hay como un peso, hay una carga institucional, política, el currículo está politizado, y entonces a veces pienso que desde el momento en que la filosofía está institucionalizada ya ha claudicado mucho, ya ha renunciado a mucho. Y mueren muchas preguntas, porque si la filosofía es preguntar, ahí mueren muchas preguntas. Entonces ya te imaginarás, y también que has trabajado en educación con temas humanísticos y ambientales y tal, como ese dilema que es personal, es muy personal también uno como profesional, y además teniendo una vocación, como yo sé que la tienes en el humanismo y tal, y ahora yo que estoy hablando de mi interés filosófico como una vocación también, es como casi un desgarramiento personal, uno sabe que hay pues otras cosas para hacer, que uno tiene otros intereses, proporcionar al menos algunos atisbos de que los chicos puedan tener alguna vivencia en cuanto a ubicarse en el mundo, en cuanto proponer alternativas, en cuanto a ser capaces de criticar. Pero por otro lado estamos en una institución, y es una institución que lleva años sofisticándose, y se reproducen ideas y frases y conocimientos y tal, pero la filosofía debería ser la contra de eso precisamente. Hablemos un poco de eso, y es que hay una base en cuanto a las humanidades
que es la capacidad de que los estudiantes puedan leer Ajá, y ajá. aprendan a leer y se motiven a leer. Eso lo aplico yo también para las materias que he dado, ¿sí? Sí, 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 Ciencias sí. naturales, educación ambiental, Ujú, ujú, ética, ujú, filosofía en el nocturno allá de María Luisa de la Espada. ujú. Y es eso, cómo motivar para que la base de esa reflexión de la filosofía sea la lectura. ¿Cómo motivar a los estudiantes para que lean? Es muy complicado. Es muy complicado por todo lo que ahorita más o menos mencionábamos, los entornos y tal. Mm, Pero, pero no sé, es algo de despertar ese amor, despertar ese interés. Yo pienso que es algo tan personal sí. que pues en algunos individuos simplemente está esperando es como el momento. Esperando el momento. Ojalá en su vida haya oportunidad para que le dé clic y pueda Sí, descubrir sí, que la claro. lectura está a lo suyo, Mm. ¿ya? Pero bueno, de esos hay uno Sí, en las 100. excepciones. Pero igual es nuestro Pero trabajo. ¿tú crees que Ujú. influye más el ambiente de la familia, el ambiente de la casa, que lo que uno puede aportarles desde la estructura escolar? Quiero hablarte desde mi experiencia laboral, Sí, ¿no? también. Voy a decir, yo los recibo, eso es un lenguaje muy, me acuerda, me hace recordar cuando era la directora de la escuela, ¿no? Mm. Que decía, despacha el personal y cosas así, ¿no? Sí, 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 sí. Pues yo los recibo ya para educación media, décimo Un y décimo y 11. 11, sí. Y pues no es de ninguna manera una justificación, pero ya son adolescentes, mínimo 14 años y ya hasta los 18, Sí. 19. Están a 2 años de graduarse. Ajá. Y casi que el que ya descubrió la lectura, sea Hace rato. científica, sea Sí, literaria, literaria, lo filosófica, que sea. y ya, Sí. ya llegó con ella. Sí. Pero Y- sí ha habido casos en los cuales ese clic que te decía ahora ha sucedido Ahí, en ese momento. en ese momento. Qué bueno. Y no, pienso que no es tanto mediante una imposición de tareas o tal, porque bueno, los talleres y tal deben ser con lectura, por supuesto. Claro que con otra clase de textos, esos discontinuos, bueno, Sí, y sí, ahora sí. con videos y audios y con cualquier objeto se puede como explorar filosóficamente. Películas, muchos porque temas. me Sí, por acuerdo que supuesto. cuando estuvimos aquí, le recordamos a los oyentes esa conversación con David Terranova, mencionamos la clase de Felipe porque él usa películas que le sirven para esa reflexión Ujú. filosófica, ¿no? Sí, sí, sí. Yo me acuerdo de, por ejemplo, La Guerra del Fuego, Claro. ¿sí? Esa Que es. la asesoró un antropólogo norteamericano, Desmond Morris, Ujú. y creo que el director es Jean-Jacques Sanot. Hace tiempo Sí. no la paso y esa película produce un efecto muy encantador porque se puede interpretar incluso desde lo lingüístico. Como no hay lenguaje articulado, No, ni pues hay al idioma menos, todavía. al menos en el interés de ellos descifrar qué está sucediendo, a través de eso Sí, sí. se Bueno, ¿y en enteran qué de lo contexto que está o sucediendo. en qué temática filosófica les presentabas esa película? Ah, ¿O para que reforzar qué temas? empezando, supongo, Sí. recuerdo que en Elite la pasábamos En mucho, décimo grado. la pasábamos mucho cuando veíamos antropología y sociología, Ujú. esas cuestiones. Sino en décimo, sobre todo, en décimo cuando se habla pues del surgimiento, o la versión canónica del surgimiento de la filosofía, que hay Ujú. pues hay un principio mítico, porque o sea, el asombro, aquí estamos en Claro, el claro. mundo, la Y noche la evolución, estrellada. ¿no? Sí, Aprovechar para hablar de Ah, la por evolución supuesto, de la por supuesto. humanidad. Y es muy, tiene una riqueza temática y didáctica Muy bueno. incomparable, claro. Sí. En cuanto a lo ambiental, la relación con el Sí. entorno, Eso es fuerte. Eso es muy social, porque bueno, recordarás que pues, todos los conflictos que tenían con las otras tribus. Sí. Ujú. Y con otras tribus que incluso ya habían desarrollado un idioma. Ajá, ajá. Y ya se las encuentran con ellos, incluso hasta son de apariencia física muy diferente. Ya hay otro idioma, ellos ya han construido un lenguaje y se entienden entre ellos, pero no entienden lo de los nuevos, ¿sí? Lo de los, como de la tribu protagonista.
Sí, 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 Bueno, sí. Bueno, tenemos otra pregunta que no quiero que se nos quede de pronto entre el tintero. Kant hablaba de que la filosofía debería servir para que la persona piense con autonomía. ujú. ¿Cómo concibes eso de pensar con autonomía? ¿O se enseña filosofía o se enseña a pensar para ti? Bueno, el abordar esa pregunta, incluso digamos, el establecimiento del sistema, también supone, así como yo, digamos, los que tenemos una visión purista de la filosofía, que no se enseña filosofía, sino que se debe tratar es de motivar un pensamiento filosófico que comporta pues muchas actitudes, muchas competencias. Kant lo llamaba como pensar por sí mismo, o sea, aprender a pensar por sí mismo. Sí, pero entonces ahí yo veo como una perversidad más del sistema, una de muchas. Porque dice, no, está bien, no vamos a imponer unos contenidos, no se preocupe, vamos a desarrollar unas competencias y no sé qué. Y entonces están apropiándose de unas competencias que podrían ser letales para ellos. La competencia crítica, la competencia dialógica. Y cuando hablo de ellos, hablo del gobierno y hablo de los poderosos, para decirlo de una manera pues casi elemental, ¿no? Sí. Entonces, bueno, está bien, la filosofía sí, vamos a no enseñar filosofía, no más historia de la filosofía, vamos a desarrollar pensamiento crítico y no sé qué, pero en ese discurso ya vienen unos elementos de dominación, porque es una competencia crítica, pero con ciertos límites, es una competencia dialógica, pero respetando las reglas que las reglas sociales, claro. Sí, no, claro, pero claro. que a veces son reglas sociales Y sobre muy todo contextuales, que no son reglas humanas de la comprensión. No, sobre todo que se diálogo. mantenga el statu quo. Sí, o sea, claro, no me claro. toque el sistema Exacto. socioeconómico, ni cuestione el sistema socioeconómico actual, porque eso va a seguir así. Eso va a seguir así. Sí. Entonces, no, por supuesto, es que enseñar filosofía, no, pues, si quiere vaya y lea biografías, lea los clásicos. O lea Marx. Bueno, pues así. Pero ya desarrollar esas, digamos, la actitud filosófica, alimentarla, esa sí se tiene que dar, pienso yo, esa sí debe ser en grupo. Claro. Esa sí debe ser en comunidad, porque tiene que ser conversando, tiene que ser enfrentándose a la otra opinión, tiene que ser enfrentándose a situaciones en donde lo conceptual no es solamente conceptual, sino que hay infinidad de pasiones y de argumentaciones, y de realidades. O sea, que la gente aprenda a discutir, bueno, no hablemos de discutir, aprenda a conversar argumentando sus posiciones, reconociendo la verdad que puede haber en la argumentación del otro, así no esté de acuerdo conmigo, ¿sí? Y en esos debates que pueden ser muy productivos. Sí, por supuesto. Claro, la argumentación es fundamental, pero sí que es complicado. Claro. Ahorita que hablábamos de la lectura, ¿no? Claro, porque Es hay una carencia, hay una carencia ahí. Sí. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, que en las semanas vicentinas tú has armado con los estudiantes, que eso sí les fascina. A nuestros estudiantes les fascina hacer cosas, manualidades, obras, cosas que se presenten, que causen mucho revuelo y que se vean muy bonitas. Pero poco de pensar y reflexionar sobre lo que hicieron. Me acuerdo mucho de lo de la caverna platónica. ¿Sí? Antes de hacer la pausa, que podamos hablar, porque vamos a llegar a la primera media hora del programa. Hablemos de eso que hiciste de la caverna platónica y de cómo surgió eso, ese montaje que hicieron, con respecto que es uno de los mitos que aparece en Platón en el libro de la República, o en el diálogo de la República. Libro séptimo. Sí, claro, en el libro séptimo. La alegoría de la caverna siempre también ofrece infinidad de interpretaciones. De interpretaciones. Y de aplicaciones al contexto actual, ¿no? Y al contexto educativo, al contexto político. Claro. Social. Está viva, esa alegoría está viva. Y a ellos les interesa mucho, les interesa muchísimo inmediatamente, porque pues yo les comparo, no, ellos lo hacen, porque es inmediata la comparación, no, pues es que el colegio es como la caverna, ni sé qué, y estamos encadenados, y yo,
Y vemos fantasmas solamente y sombras, que son falsas, ¿no? Sí, sí. Y que tienen una intencionalidad, Claro, no son fortuitamente por supuesto, falsas, son claro. falsas porque hay Claro. hay una intención detrás de eso. Y entonces en un tiempo, como el asunto es tan, ¿qué te digo?, tan arquitectónico para entenderlo, Sí, porque y cada es nivel, o sea, literariamente Ajá. son imágenes bien logradas Sí. por Platón. Sería no arquitectónico, sino geológico, Sí, sí. algo así. Y empezamos, alguna vez se nos ocurrió hacer unas maquetas, y así fue que empezando el trabajo y tal. Y yo les daba libertad y les sugería que pues, plasmaran su propia versión. Entonces algunos en lugar de caverna hacían un colegio, hacían Una fábrica. sí, o alguien en un pegados del computador, pegados del celular, cosas Sí, así, sí, ¿no? sí, sí. Y entonces, bueno, vi que había mucho interés y una vez hubo una promoción que estuvieron súper interesados, entonces decidimos hacer la caverna. A escala. Sí, claro. Sí, a escala natural. Ya no hacía, entonces en un salón y tal, y cada Sí. grupo se encargaba de un elemento, y cada es una riqueza simbólica pues impresionante. Muy grande, sí. Entonces algunos hicieron las cadenas, otros hicieron las... En otro momento compartimos la alegoría de la caverna para que puedan Sí, pues sí, sí, como, sí. como comprender digamos todo ese Pero fenómeno. sí, yo veía a los estudiantes muy entusiasmados con toda la construcción y el Ajá. montaje de todo eso que quedó muy bien hecho. Quedó muy bien hecho. Dijiste algo muy interesante y es el asunto del hacer, ¿no? Porque Sí. allí, por supuesto que lo leyeron la alegoría. Claro. Bueno, yo les conté Y también la reflexionaron. cinematográficamente mi versión para llamarles la atención y tal. Sí. Pero cuando estaban haciendo con las manos el papel craft, la cartulina, todo esto, reproduciendo Pintando. Ahí estaban produciéndose cosas. Sí, cosas. sí, claro. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa. En esta pausa yo le cuento a Felipe que aprovechamos para mencionar a los televidentes o a los que nos están viendo y escuchando aquí en el canal de Cerca, Periodismo Independiente. Sí. Y también aprovechamos también para mencionar a nuestros patrocinadores, pero vamos con las personas que nos están escuchando. Con los saludos a esta hora, ¿no? Saludos. Sí. Aquí reporta sintonía Rosa Chaparro. Rosa Chaparro. Y podemos mencionar también el sitio donde está la persona, si se puede. Sí, en la Sí. ciudad de Buga. Blanca Ruth Chaparro. ¿Perdón? Blanca Ruth Chaparro de Buga. Y Sergia Cadavid Velázquez. Y Sergia Cadavid Velázquez. Jaime Chávez. Lina Vanessa Urueña Villamil. Lina Vanessa Urueña, de Buga también. Sí, señor. Dice, Sí. Buenas noches, un saludo para Felipe, futuro máster en filosofía, una persona con grandes conocimientos. Bueno, futuro máster no, futuro doctor en filosofía. Doctor. Porque ya pasó por la maestría. Ya pasó por, ya Sí. es máster. Carlos Julio Echeverry López. Carlos Julio Echeverry López. Un ex compañero. Saludos a Felipe Muriel, brillante qué compañero y bueno. amigo. Saludos, Echeverry. Carlos Burbano. Carlos Burbano, de Buga. Buenas noches, compañero. Yo sí nunca entendí la filosofía. Recuerdo que en el colegio me nublaba a la hora de los exámenes. Bueno, dice que tuvo muchas deficiencias en filosofía y que en los exámenes era cuando más se nublaba. Gloria Mercedes Mendiola. de Italia. Gloria Mercedes Mendiola de Italia. Italia, desde Italia. Miguel Andrés Moncada Álvarez, qué buen invitado. Gracias, Miguel Andrés Moncada Álvarez, muchas gracias. Si está aquí en Buga. Juan Manuel Montoya. Juan Manuel Montoya desde Bogotá, nuestro amigo Manuelito, El hermano de Ángela. el hermano de Ángela María, correcto, la antropóloga que hemos tenido acá en nuestro programa y que nos está debiendo una segunda parte sobre el tema de la Amazonia. Jaime Chávez, Jaime Chávez, David García, David García, Margarita Puerta, Cristian Barbetti, María Amparo Jiménez Mora. Bueno, esos son los que nos están oyendo. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Recuerden que ustedes también pueden ver este programa durante la semana después de que ha pasado, porque queda ahí en la página y en el Facebook, o pueden entrar por YouTube
con la clave William Vianney Solano, de Cerca Periodismo Independiente. Y que se suscriban, ¿no? Ah, y que se suscriban también. Eso es gratis, eso no... Es completamente gratis la suscripción al canal de Cerca. Bueno, la Casa del Libro, pues de este autor vamos a hablar ahora, ¿sí? Darío Stanisic-Raber, argentino, de origen croata, tiene 3 libros: ¿Para qué sirve la filosofía?, Filosofía a martillazos y La filosofía en 11 frases. El que queremos comentar ahora más adelante con Felipe es ese de ¿Para qué sirve la filosofía? Y Madera Sucre, que está en la carrera 15937, tiene despachos a domicilio y es madera de calidad y excelencia. Aquí en Buga, Valle del Cauca, a mitad de la cuadra, carrera 15937. La tienda del libro está al lado de la Casa de la Cultura, en la calle Sexta, llegando casi a la carrera 11. Ustedes entran al lado de la puerta de la Casa de la Cultura, vecina, ahí está, ¿no? Vecina de la Casa de la Cultura, está esta librería. Y por último, el café Suni, que es el café gourmet de Casabuí Nariño, de Andrés Figueroa y Claudia Bravo, que son exalumnos del Colegio Javeriano y exalumnos que tuvo el gusto de acompañarlos en su proceso de conocimiento y se dedicaron ahora a esta producción de café. La teoría de ellos es que el buen café tiene derecho a quedarse en Colombia. No todo el buen café tiene que salir para el exterior. El buen café, sí, esa es la leyenda que tienen acá atrás, sí, esa es la filosofía de ellos. Dice, Suni Café es una familia dedicada al cultivo del café, así como a su proceso de tueste en las montañas andinas de Casabuí, Nariño, Colombia. La finca donde se produce Suni Café está certificada por Rainforest Alliance. El manejo integral del producto es un entorno social y ambientalmente sustentable y asegura su excelente calidad. Un café con características únicas y un producto especial de origen, porque también en Colombia merecemos tomar café de calidad. Muy bueno. Bueno, continuemos, Felipe, con esta charla sobre filosofía que me parece que ha sido muy interesante. Bueno, ¿tú qué opinas de algunos colegios que en lugar de continuar dando la filosofía como clase en 10 y 11, convierten la materia, convierten en área en sociales? Y entonces comienzan ya a enfatizar en sociología, en antropología, en otras humanidades que también son muy importantes, pero ya no priorizan la filosofía, ni sobre todo lo que me preocupa más, esa disciplina que puede empezar a formarse ahí en el 10º y el 11º grado, el 11 grado, que es pensar autónomamente y pensar críticamente. ¿Qué opinas de eso? No, pues es triste, primero que todo, es muy triste. Y no solo con la filosofía, con las artes, ¿sí? Con la educación física. Sí. Pienso que hay viene toda una arremetida. Sí, una arremetida en contra de las humanidades. Bueno, no sé si el deporte cuente como humanidad, pero sí que es muy humano. No, pues es que el acuérdate que... cuerpo. Exacto, cuando hablamos de inteligencias múltiples, que tú lo habrás trabajado, una de esas inteligencias es la inteligencia cinética, que es la capacidad de formar tu cuerpo para determinada disciplina deportiva. Ahí hay una inteligencia que es física, es corporal, es cinética, de movimiento, ¿no? Y entonces este embate tiene un propósito también político, ideológico. Sí, claro, ideológico. Y es nefasto. Ahí es donde me parece que una de las tareas, recuperando la pregunta, una de las tareas de la filosofía es resistir, es la resistencia. Un libro de Sábato, por lo que sí se titula. La resistencia, que es hermoso, es casi como una reacción en contra de algo. No estamos hablando pues del ocio ideal de los griegos y la contemplación, que por supuesto que es hermosa también. No lo he leído, pero ahora que hace referencia a él, ¿es novela o es un ensayo? No, son ensayos, ya. son varios ensayos, ya. Una colección de ensayos. ¿Lo tenés por...? Bueno, mira, aquí está. La resistencia, no sé si lo alcancen a ver, esta es la edición de Sábato, de la resistencia de Seix Barral.
y esta es del año 2000, ¿sí? De Planeta Colombiana Editorial y 6 Barral. Son ensayos. Sí, sí, sí. Bueno. Y no, pues Sábato, un hombre tan culto y además con una profundidad. Sí. Y la manera Y además de él expresarse viene, él viene de la física y las no, claro, matemáticas. científico Él es era todo. un científico que después se dedicó a la literatura. Ujú. ¿Sí? Lo cual le da, digamos, como todo el derecho, Sí, toda claro. la autoridad para Sí. hablar de lo que... Tiene un libro precioso, que ese sí me lo he leído, que se llama Antes del fin, que es como el testamento de él, muy autobiográfico, Ajá. y que narra como Ajá. todo su proceso de formación y de evolución intelectual, Sí. y de por qué llegó a la literatura siendo de formación de física y matemáticas, y que trabajó en eso también como investigador, ¿no? Mira Sí. que nosotros, bueno, de nuevo, proyectado por el gobierno municipal y tal, aunque bueno, no sé qué tanta estrategia ideológica puede haber allí, pero seguro algo se permea del nivel nacional. Funcionan unos, se llaman equipos de reflexión pedagógica. Ah, sí, claro, claro. Vos debes saberlo. Sí. Y entonces, precisamente mañana tenemos reunión los profes de filosofía de los colegios oficiales. Sí, correcto. Bueno, y nos acompañan a veces otros colegas de otras instituciones educativas. Privadas. Sí. Y entonces hago mención de esto porque cuando nosotros pudiéramos aprovechar esos espacios, digamos, como para crear justamente una resistencia, cuestionar la Sí. posibilidad de que desaparezca filosofía del currículo, qué vamos a hacer y tal, estamos, y son compañeros admirables y profesionales. Sí, tal, ahí pero está Olguita. está Olga, por supuesto, Sí, claro. una mujer muy trabajadora, Muy trabajadora, con muy mucha convicción, inteligente, con sí. mucha convicción también, convicción social, convicción filosófica, Sí, por supuesto que sí. Pero vamos cayendo en eso, entonces estamos reproduciendo de nuevo, y No creando. no creando y no dándole permiso, Sí, sí. no dedicándonos un poco a esto, ¿no? La resistencia. A resistir. Y que Sí, además sí, es una palabra como que inspira, ¿no? Es algo como heroico también. Pues yo me siento como algo heroico cuando digo que la filosofía es resistencia de alguna manera o de otra. Bueno, antes de pasar a lo otro, yo quisiera, ¿cuáles son los autores que más trabajas con los muchachos? Y sobre todo, ¿cuáles son los que a ellos de pronto más les llegan o más les llaman la atención? Por ejemplo, me acuerdo de Sabater, que fue de los primeros que comenzó, digamos, a raíz de su hijo, y que su hijo va creciendo, escribió La ética para Amador. Y después La política para Amador, que incluso se convirtió en libro de texto para iniciar a los muchachos en la filosofía. Una idea que me parece muy bella, y es que no hay joven, así como no hay niño, que esa es más trillada, la del niño, no hay niño que se asombra ante el mundo y tal, pero por supuesto que es verdadera. Pero la del joven, la primera vez que yo se la leí a Sabater, me pareció, sigue incluso más interesado por temas filosóficos. Vaya y comete una injusticia con un adolescente. Empieza ahí a preguntar o a reclamar, eso no es justo y tal, y esa es la oportunidad para hablar de la justicia, por ejemplo. ¿Ya? Las relaciones interpersonales, claro. cómo no están ellos de involucrados a todo nivel en sus relaciones con sus amigos, sus relaciones afectivas, lo que es la institución y el individuo. Sí. Para ellos, bueno, el timbre, la reja, eso ya es como una lectura, digamos, como Foucaultiana, aunque ellos no lo sepan, pero ahí está todo, claro. está todo el campo fértil para hacer filosofía. No es que no estén interesados, por supuesto que están interesados, y eso Sabater lo sabe muy bien. El asunto es cómo llegar a ellos, que no parezca que es otro brazo del poder, de la autoridad, que no es el papá, que no es la mamá, que no es y nada además de lo que... Sabater dice algo muy bello, y es que las grandes preguntas de la vida son filosóficas. Sí, claro. ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer mañana? Esta naturaleza y este planeta, ¿para dónde van? Este universo, ¿para dónde va? Ahora con todo ese pánico de los coronavirus y todo eso, bueno, ¿cuánto le queda a la humanidad de vida? O sea, todas esas preguntas en el fondo, que son de la cotidianidad muchas veces de ellos,
de su vida cotidiana son preguntas filosóficas. Claro. ¿Sí? Pero entonces vaya usted y plantéeselas desde una guía o desde un autor, y entonces ahí ya hay Un rechazo. una resistencia una diferente, resistencia una resistencia negativa. Sí. Ay, no, pero es que tal. Varias veces me dicen, no, profe, es que es muy chévere cuando hablamos acá o fuera de clase y tal, pero es que en clase no, es muy aburridor y tal, y es justamente una manifestación de eso. Sí. Pero pues, ¿y qué hago si yo tengo que tenerlos ahí? Claro. Ahí, como Determinado. domesticados. No, tranquilizados. Bueno, en nuestra historia, haciendo una conexión de la Ajá. filosofía con nuestra historia y momento social que vive Colombia y que hemos vivido en el siglo XX, ¿no es más fácil de pronto hacer sociología con los muchachos que filosofía? Siempre digamos como esa dificultad añadida, y es que está un poco más atrás o arriba o abajo, no sé, está un poquito en otro lugar. ¿Sí? Entonces, Acuérdate de la frase de los profesores de filosofía, que es: la filosofía siempre llega tarde. Sí, es más o menos. Sí. Más o menos. Siempre llega Sí, tarde. por supuesto. Entonces, Como Héctor Lavoe, el rey de la puntualidad. claro, sus intereses y sus preocupaciones, mientras se planteen en un contexto concreto, y haya una disciplina concreta que pueda abordarlas, pues va a ser mucho más efectivo para ellos, ¿listo? Pero por supuesto que la sociología, la historia, La antropología. por supuesto que sí. Sin embargo, la filosofía debe conservarse, no sé, como el trasfondo, casi como el espíritu al abordar, y no solo de estas ciencias humanas, sino también las ciencias positivas, las ciencias naturales. Claro, También claro. se conserve como ese espíritu, el espíritu de asombro, el espíritu de inquietud, sí, de investigación, y de intensidad también por la curiosidad. y la pasión por Es la que, vida. exacto, Claro. y la curiosidad que es tan importante. Yo la hablaba mucho, perdón que hable de mi experiencia personal, con las ciencias naturales. La persona o el joven o el niño que no sea curioso, en el buen sentido, curioso por lo que recibe, por lo que pasa, por lo que ocurre en su casa, en la naturaleza, en su parque, no va a profundizar en las ciencias naturales, lo mismo que en la filosofía también. Sí. La curiosidad es la base de todo. Y la curiosidad es espontánea además. Lo que pasa es que ya por diferentes circunstancias se va apagando como esa llamita. Sí. Y yo pienso que igual todavía se puede encender, digamos, ya en la población adulta colombiana, por ejemplo. Ahora vemos los jóvenes universitarios y tal, con todo ese ahínco y reclamando y proponiendo y tal. Bueno, eso le da a uno un poco de esperanza, ¿no? Sí, Digamos, claro, claro. Porque esa llamita que de pronto en algunos se apagó de hacer algo por Sí, eso este ya es una mundo. conciencia social sobre lo que está pasando y el contexto en que están viviendo. Claro. Y que estamos viviendo todos. Digamos, la protesta social encaja como en lo que comentábamos ahora, en que es algo concreto, es algo que se está haciendo. Otra vez volvemos a lo de hacer. Muchos tendrán mucha más información de estos chicos que se movilizan, tendrán mucho más base conceptual y tal, pero pasión tienen todos, y no necesito yo haberme leído El Capital para comprender algunas nociones que casi que por intuición humana sé que están mal, y que casi que es digno hacer algo para en contra de esas situaciones. Bueno, yo quería que habláramos sobre un artículo que yo te pasé con el cuestionario de preparación, y es el artículo que se llama, salió el año pasado en Arcadia, que es la revista cultural del grupo de Semana, el canon de la exclusión, que es escrito por Hernán D. Caro, desde Berlín, que es doctor en filosofía y periodista cultural y coeditor de la revista Contemporary and América Latina, ¿sí? Y él sostiene en ese artículo que en los pregrados de filosofía, sobre todo, que hemos vivido nosotros, en distintas épocas y en distintas universidades, se insiste mucho en la filosofía occidental, griegos, después filosofía prusiana, alemana, y después filosofía de pronto inglesa, norteamericana.
pero que se olvida la filosofía del Asia, de la China, del África, del lejano oriente, incluso de América Latina. Y los pensadores de América Latina, filósofos, uno no los ve en esos pregrados ni en las curvas, y uno esperando que de pronto ya al final de la carrera van a hablar algo de filosofía latinoamericana o de Confucio por lo menos, y las analectas de Confucio, pero no, ese momento nunca llega, ya es por cuenta de uno después que con los muchachos o a nivel personal empieza a trabajar esos textos. ¿Tú qué opinas de eso? Pues yo lo he vivido en toda mi formación. Hay una Claro. mirada siempre de soslayo desde la universidad, y siendo una universidad pues desde el contexto nacional, una universidad criolla con estudiantes criollos. Claro. Y ahora cada vez más con profes criollos. Antes venían, eran franceses, italianos y tal, Sí. y ellos eran los que venían a dar los cursos y tal. Pero la mirada permanece, esa mirada de, bueno, usted va a Él lo trabajar. llama un canon de exclusión. Ujú, sí, va a trabajar tal autor y tal, entonces, no sé, Sí, vaya a sí, buscar sí. a ver, vaya a buscar en sociología quién le asesora ese trabajo, vaya a buscar por otro lado, Sí. pero es que aquí no sé cuántas. Sí. Siempre está digamos, ese desprecio. Yo he tratado como de he tratado de entender ese fenómeno, porque algunos de mis compañeros también y amigos y tal, yo mismo creo que yo no tengo un pensamiento ni actitudes, ¿cómo se dice?, eurocéntricas, Sí, claro, cuestiones claro. así, pero por nuestra formación, por los referentes constantes que tenemos, pues Sí. resulta que sí estamos cayendo en lo que no quisiéramos. Sí. Aunque algunos hay expertos en autores de nuestro contexto o autores asiáticos incluso. Si no hay alguna proyección a lo que es europeo, a lo que es el canon, o cae en el olvido, Sí. o sí que es cierto que se queda Sí, aislado. por ejemplo, el primera tesis que hiciste en tu pregrado es sobre qué autor y qué bueno, tema. No, pues imagínate, un austriaco, y siempre lo he trabajado en el... ¿Quién? Kant. No, ¿Wittgenstein? Claro. Ese ha ¿Desde sido el mi pregrado autor. lo has trabajado? Sí, pregrado, Porque- maestría y ahora en el doctorado. Sí, eso iba a decir Bueno, yo. imagínate. Ahorita que Felipe está haciendo los cursos de doctorado, está trabajando a Ludwig Wittgenstein, Ajá. de Viena. Que en el artículo lo mencionan. Sí, Ajá. sí. Porque allí el autor habla de... Pero yo no sé si le va mal o le va bien. ¿De le acuerdo? va bien. Lo que pasa es que el asunto es que hay una crítica Sí. a las filosofías que no son las del canon, y que dice Sí. que a veces son más literarias o muy poéticas o aforísticas, y entonces dice, bueno, ¿y qué diría Nietzsche, por ejemplo? ¿O qué diría Sí, Wittgenstein Platón, si Wittgenstein, escribían sí. de una manera tan Claro. literaria? Sí. Donde... Dice, no, citemos esa partecita claro, que me parece claro. importante y pertinente en el momento. Ujú. Dice, como indica Van Norden, que es el profesor sobre el cual se basa el artículo, las críticas más vehementes a su reclamo multicultural suelen provenir de académicos que o bien no conocen en absoluto las tradiciones que descartan, o para demostrar su superficialidad o carácter mito-poético, no filosófico, se apoyan en fragmentos con sabor literario, una estrategia que sería devastadora para el caso de Platón, Nietzsche o Wittgenstein, quienes ciertamente ofrecen argumentos, pero no siempre como los filósofos contemporáneos. Es un poco como aquellos estudiantes que en un seminario filosófico no han leído el texto, llegan a la clase, pero están muy dispuestos a opinar sobre el tema, que varias veces nos pasó en filosofía, ¿no? Sí, claro. A mí me parece muy Bueno, ingenioso pero ese ¿por qué párrafo. Wittgenstein en un pregrado? ¿Por qué no algo más cercano? No sé, es que Justamente porque en Wittgenstein está el problema de la filosofía en sí. ¿Qué es la pregunta? ¿Qué es la filosofía? ¿Para qué la filosofía? ¿Y para qué sirve? Ajá. Y entonces eso toma unos alcances que... No, pero que también no- la vida personal del tipo es apasionante. La comentábamos la otra vez porque era supremamente, para ser filósofo, Ujú. muy excéntrico, ¿no?
Sí, por supuesto, él muy joven, fue una familia privilegiada, pues, una familia, Sí, una familia Wittgenstein acomodada, el tipo era un magnate del acero, creo, una vaina El papá, así. Ajá. sí. Y había un ambiente cultural en la casa, venían los compositores del momento, los intérpretes del momento y tal, y el niño Wittgenstein ahí. Un dato curioso, ellos fueron, Hitler y Wittgenstein fueron compañeros en la escuela, por ahí una foto que niños, compañeritos, yo me los imagino jugando canicas, claro, o no sé. Niños normales. ¿Qué podría haber pasado? Claro. Bueno, si hubiera continuado esa amistad, ¿qué podría haber pasado también? Sí. Pero es que el gran error de la humanidad fue no haber declarado a Hitler artista. Porque si lo hubieran declarado artista y se hubiera declarado al arte, que no lo hacía tan mal, no hubiera entrado ni hubiera creado el Partido Nacional Socialista ni nada después de lo que pasó. ¿Sí? No se le hubiera pasado por Exacto, si un crítico literario lo hubiera alentado al arte y lo hubiera convertido en un gran artista. Tienen unas paredes hermosas, ¿no? Sí, no son de mal gusto. Estéticamente no son malas. Sí, pero mira que ahí cae como el juicio, después del juicio moral, uno dice, pero bueno, pero es que Hitler, difícil desligar esos, como esa valoración. Hay como que lo estético y lo ético siempre están imbricados de una manera como inseparable. Bueno, y Wittgenstein era ingeniero. Sí, claro. Él estudió ingeniería. Ingeniería aeronáutica. Exacto, pero después hizo la carrera de filosofía o se dedicó a leer filósofos. Él se presentó, él tenía ya la ingeniería y después empezó a tener preocupaciones sobre los fundamentos de la matemática. Y empezó a frecuentar a Bertrand Russell. Uf, un gigante. El que no haya leído a Bertrand Russell, qué pena, tiene que leerlo. Y Bertrand Russell pues se deslumbró al ver ese Sardino pues como era un genio. Sí, muy agudo. Decía que muchas veces decía pero se encontraron en Inglaterra porque sí, claro, Bertrand Russell estaba en Inglaterra, sí. Desde muy joven Wittgenstein viajó allá. Decía o es un genio o está completamente loco. Yo todavía no sé, decía Russell de Wittgenstein. Qué maravilla. Y bueno, después escribió un libro que tiene un título en latín, se llama, bueno, hablando de lo que es la reproducción, pues sí. El título es Tractatus Lógico-Filosóficos. Y allí el hombre tenía 23 años, creo. Y bueno, ya quedaron resueltos los problemas de la filosofía con este texto. Me retiro. Sí, y es muy aforístico, pero siendo aforístico conserva una estructura lógica muy rígida. Tiene una numeración donde cada proposición se deriva en otras. Sí, como buen matemático. Claro, por supuesto. Y al final, en los últimos parágrafos, dice algo así como que, bueno, el mundo ya está explicado desde la lógica, solo lo puedo explicar desde el lenguaje, y de lo que no puedo hablar, pues mejor me callo. Sí. De lo que no se puede hablar hay que callar, y ahí ya ves el reino de lo místico. Pero la filosofía no se puede ocupar de eso, porque ya es el reino del no lenguaje. La filosofía es lenguaje, la filosofía es logos. Entonces él dijo, bueno, ya, aquí ya está resuelto todo, y se fue. Se retiró de la vida académica y tal, pero venían a frecuentarlo filósofos mayores que él. Por favor, explíqueme esto. Claro, y tal. ¿Qué quiso decir usted acá? O incluso a cuestionarlo a veces. Fue profesor, fue maestro de escuela. Claro. En Alemania. No sabía decirte. ¿O en Inglaterra? Tal vez en Inglaterra, no recuerdo bien. Bueno, hay una anécdota muy hermosa cuando él era maestro. Sí. Creo que escribió como un léxico para los niños. No lo conozco, pero debe ser bonito verlo. Se dedicó a la jardinería como trabajo remunerado, no por hobby. Sí. Siendo un hombre de familia millonaria. Sí, le hizo una casa a la hermana también. Le diseñó una casa a la hermana y tal. Y ya después de las visitas de sus colegas, dijo, no, pues yo tengo que volver. Y empezó a redactar unas notas. Y esas se conocen como las investigaciones filosóficas. Y es otro hito. O sea, el tamaño del genio de Wittgenstein es que sus dos textos principales marcaron
dos escuelas filosóficas fundamentales del siglo pasado. Una es la filosofía analítica, con el Tractatus, y la otra es ya la filosofía del lenguaje ordinario, o un poco lo que después se retomó en la lingüística. Ajá, Pero él tuvo mucha influencia en el Círculo de Viena. Por supuesto, sí, con el Tractatus y tal. Pero ya después con las investigaciones vino a decir, no, esto es casi como que yo escribiéndole al Wittgenstein joven, voy a aclararle unas cuantas cositas. Y ya, y son también aforismos, pero ahora ya hablan de la vida cotidiana, es muy lindo. Ya no son formulaciones lógicas vacías que están en el campo abstracto, sino que aparece un concepto en él que son los juegos del lenguaje. Y es que el lenguaje siempre toma lugar en situaciones cotidianas. Yo no puedo plantearlo en un espacio en donde no hay fricción, donde no hay un referente concreto ni nada de esto. Y entonces con esa teoría de los juegos del lenguaje desarrolla toda una nueva visión de la filosofía, del lenguaje, de la vida, pero todo es siempre con el lenguaje de por medio. Entonces, no, pero muy interesante. Pues sí, pero bueno, pero es que estamos volviendo como a la primera parte, pero no es en vano, porque también en la maestría trabajas a Wittgenstein. Ah, sí, claro. ¿Sí? Bueno, lo que pasa es que ya se va poniendo como más técnico y no sé, de pronto nos aburrimos. Sí. Bueno, pero volvamos a lo del canon. ¿Sí? ¿Por qué la ausencia de autores no europeos en esas? No sé si de pronto en la maestría te tocó algo novedoso de Oriente, o de África, o de China. Sin embargo, yo sí quisiera hacer mención de que hay algunos autores del canon, para que sigamos utilizando esa palabra que me parece que es lo que estamos hablando, como por ejemplo Schopenhauer o el mismo Heidegger. Al final del desarrollo de su pensamiento tiene unas miradas directas y evidentes y explícitas a filosofías, o incluso ni siquiera filosofías, sino pensamientos místicos de Oriente, hacia el budismo, por ejemplo. Sí, interesante eso. O mira en otra parte del artículo que hemos mencionado de Arcadia, dice que en la primera traducción europea de las Analectas o Conversaciones de Confucio, publicada por eruditos jesuitas en 1687, se titulaba Confucius Sinarum Philosophus, o sea, Confucio el filósofo chino. Influyentes intelectuales franceses como Voltaire o François Quesnay tomaban muy seriamente el pensamiento chino. Filósofos alemanes como Wolff y Leibniz reconocían su importancia para la matemática y la filosofía moral. O sea, ya había algunos ecos en esa filosofía un poco moderna, un poco renacentista moderna, a raíz de esas traducciones para Occidente, ¿no?, que se hacían de Confucio. Pero sigue siendo curioso porque a pesar de lo que acabas de leer, mira cómo los profes y uno mismo, ¿será como algún complejo que tenemos? Sí. O acuérdate también los famosos comentadores de Aristóteles que eran de la escuela de Córdoba, Avicena y Averroes. Claro. Que eran mucho tiempo después de Aristóteles, pero era una escuela árabe que se dedicó a estudiar a Aristóteles. ¿Sí? Y estudiar su filosofía. Señor director, ¿cómo estamos de tiempo? Ya. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos agota, pero queremos tener una segunda charla con Felipe ya para las preguntas que nos quedaron, ¿sí? Sobre todo miramos el texto de ¿Para qué sirve la filosofía? Algunas partes de Darío Steinsen-Reiber, filósofo argentino, croata, que tiene una cosa muy interesante. Él ha sido profesor de primaria, de secundaria y ahora está en la universidad y con un éxito total en YouTube, en los medios, en las conferencias, porque convierte, eso que empezamos diciendo, convierte la filosofía en preguntas de la vida cotidiana y que tienen que ver directamente con la vida cotidiana. Bueno, recuerda que las charlas con Alfredo José serán para el próximo miércoles 11. El miércoles 11 va a pasar este programa, no vamos a estar el próximo viernes porque nuestro invitado no nos puede acompañar, sino que el miércoles 11 a las 8 de la noche vamos a estar aquí en Conversaciones de los Viernes con Alfredo José Parra. Bueno, un agradecimiento a Felipe Muriel, muchísimas gracias por invitarnos. Estamos pendientes de otra conversación con él
Estamos también bajo la dirección y la técnica de William Vianney Solano. Y los esperamos el próximo miércoles, no viernes, será una excepción, con nuestro invitado aquí en el canal de Cerca, Periodismo Crítico e Independiente. Muchísimas gracias, feliz noche.